Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Martínez Soto, soy colaborador del Inversor Inquieto y banquero privado para Bank León. Y en el día de hoy os traemos, como no podía ser de otra forma, una continuación de nuestros podcasts navideños con un podcast que no podía faltar, el podcast de cisnes negros para 2025, ¿no? La gente dirá, ¿qué es un cisne negro? Pues ahora hablaremos de lo que es un cisne negro. Pero este podcast no podía faltar porque lo requiere, la situación lo requiere. Y es una forma, igual que hay gente que empieza con los propósitos de año nuevo, pues nosotros empezamos con los posibles signos negros que podemos encontrarnos en este 2025, ¿vale? La historia se repite. Los mercados financieros ya lo hemos visto anteriormente, con estos ciclos expansivos, con este ciclo expansivo de subidas en el que estamos, que ha sido un año excepcional, tanto para la renta fija como para la renta variable. Y ahora, pues estamos y seguimos en ese proceso no alcista con esas bajadas de tipos de interés que hagan que probablemente el año que viene sea también muy bueno y muy esperanzador, un pelín menos en la renta fija porque los tipos ya han empezado a bajar, pero que en renta variable y más con Trump en la Casa Blanca, pues se espera que dé muy buenos resultados. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto no siempre es así. ¿Por qué? Porque la economía, al igual que la naturaleza, es incierta y 2 más 2 rara vez suman 4. Y muchas veces, ya pasa en otras ocasiones, cuando vemos todo clarísimo, perfecto y un crecimiento a largo plazo asegurado, pues ocurre algún hecho, algún acontecimiento que trastoca todo esto y hace que todas nuestras ilusiones se vayan al traste. ¿Esto puede pasar? Sí. ¿Y esto tiene un nombre? Sí. ¿Cómo se llaman? Cisnes negros. Los cisnes negros per se son situaciones hipotéticas. Ojo, situaciones, no hechos, ¿vale? Ni expectativas. Son situaciones hipotéticas que se pueden llegar a dar de una forma repentina e inesperada, pero que tienen la capacidad de provocar cambios a nivel estructural, bueno, social, político y económico, ¿vale? Son situaciones en las cuales, pues unas muy negativas, otras positivas, las cuales, pues, el mercado en general otorga pocas posibilidades de que ocurran, pero que pueden llegar a ocurrir. Y que de ocurrir provocan, como he dicho, cambios muy importantes en diversos ámbitos, ¿vale? Y este podcast lo íbamos haciendo varios años. Hay algunos que curiosamente se han cumplido y otros que como buenos mitos y al fin y al cabo pues supuestos han ocurrido y otros que no, ¿vale? Pero es que eso es lo bonito de esto al fin y al cabo, ¿no? De ver cuántos de estas situaciones a priori poco probables de que ocurran, de verdad ocurren y pueden provocar sobresaltos. Pero bueno, da para un podcast y da sobre todo para ver por dónde o qué salidas a día de hoy pueden ocurrir y qué cosas nos pueden sorprender el año que viene. Porque en un escenario en el que todo el mundo está muy de acuerdo, pues se vuelve un poco aburrido, ¿no? Porque hay muchas veces que todo el consenso está de acuerdo y vemos que no siempre es así, que estas cosas no siempre se cumplen y que precisamente son estos cisnes negros que tienen menos probabilidad de ocurrir los que hacen acto de presencia y trastocan nuestra visión, nuestras perspectivas económicas, nuestro modo de vida, etcétera, ¿vale? Ojo, con esto no quiero decir que esté en nuestro escenario base. Quiero decir que tienen probabilidades de ocurrir, pero que no, a priori, no son cosas que barejemos y veamos claramente que vayan a ocurrir, ¿vale? El primero, y ya con esto vamos un poquito al turrón o al polvorón, lo que queráis. El primero sería la caída con fuerza de la inflación y los tipos de interés, ¿vale? Trump, que hará posesión de su presidencia ya en enero, lo que ha hecho es lanzar un departamento de eficiencia gubernamental, ¿vale? Aparte de, bueno, subidas también de aranceles, bajadas de impuestos, bajadas de tipos de interés, política fiscal expansiva, pues lo que ha creado es este departamento de eficiencia gubernamental llamado DOGE y que está comandado por un directivo famosísimo, que es Elon Musk y Ramaswamy también, ¿vale? ¿Con qué finalidad ha creado esto? Pues con la finalidad de recortar el gasto público estilo Milei en Argentina, ¿vale? Básicamente, este nuevo departamento ha estimado que va a reducir el gasto en 2 billones. Billones, no billion en inglés, no trillion en inglés, de dólares para 2026.
y casi, o sea, que supondrían casi un tercio del presupuesto federal. Entre algunas de sus propuestas, pues eliminar las agencias redundantes, bajar de 400 a 100 las agencias o organismos públicos que a día de hoy no aportan valor, eliminar el fraude, eliminar el abuso, el malgasto, reducir la mano de obra federal un 75%, es decir, totalmente lo contrario a lo que estamos haciendo en España. Ahí es reducir el peso del sector público para reducir ese gasto público y reducir así también pues la deuda y generar unos ingresos, un superávit, ¿vale? Cosa que es muy positiva para la economía, a diferencia, que eso ya lo hemos hablado en el anterior podcast, de lo que se está haciendo aquí en España, que es totalmente lo inverso, que es gastar y gastar por encima de nuestras posibilidades, ¿vale? Aquí en Estados Unidos una de las propuestas que pone Trump encima de la mesa es precisamente lo contrario, es decir, eliminar ese gasto público ineficiente, ¿vale? Lo que sería muy bueno para la economía, y esto clarísimamente lo que haría sería reducir la inflación, crear un crecimiento muy positivo económico de Estados Unidos, de esa parte americana, y que eso permitiese, pues bueno, continuar bajando los tipos de interés sin sobresaltos y con una economía fuerte, con unos mercados americanos subiendo, ¿vale? ¿Qué más? Pues es que además con la llegada de Trump al poder lo que podíamos hacer, bueno, lo que se podría realizar es poner fin a las guerras, por ejemplo, en Ucrania y Oriente Medio, que es otro de los objetivos que tiene Trump encima de la mesa, bajada del precio del petróleo, lo que conllevaría una reducción también importante del coste energético, ¿vale? Y una reducción también importante de la inflación y lo que serían buenas noticias prácticamente a nivel mundial, ¿vale? Y esto lo que provocaría pues sería una caída de la inflación hasta niveles que incluso la pondría por debajo de los niveles esperados, es decir, una francamente buena noticia y que en el caso de producirse esto pues puede sorprender incluso al alza las expectativas de revalorización de los mercados americanos y que veamos que incluso el año que viene llega a ser mejor que este, ¿vale? Esto es un escenario y puede pasar, ¿vale? Si Trump hace, por lo menos lo que ha dicho que va a hacer, y pues consigue poner calma a estos conflictos, bajar el precio del petróleo, disminuir el gasto público y conseguir un crecimiento importante para Estados Unidos, ¿vale? Esta no es descartable desde mi punto de vista y la he puesto en el primer lugar porque de hecho es la más probable de todas, ¿vale? Vamos ya con la segunda. La segunda es que la bolsa europea suba más que la estadounidense. A ver, a día de hoy el consenso del mercado lo que apunta es que el viejo continente está en recesión prácticamente, y si no está, lo estará, porque se esperan crecimientos muy, muy bajos por la deteriorada situación, sobre todo en Alemania, caos político completamente a nivel europeo, que eso también lo hemos tratado, luego también en Francia, pues el gran déficit estructural que hay, la deuda que se está convirtiendo absolutamente insostenible y una falta de gobierno enorme. Y que esto probablemente pues haga que tanto Alemania como Francia, por lo menos no digamos entren en recesión, pero no crezcan de cara a los próximos años, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos elecciones en febrero en Alemania, ¿vale? Y lo que puede ocurrir, poco probable, pero puede ocurrir, es que se lleve a un consenso, que hay una victoria clara de alguno de los partidos políticos alemanes, y que, oye, se resuelva, porque gran parte, y ya lo hemos hablado también en el podcast pasado, de la ineficiencia y del caos que está habiendo ahora en Europa viene por ese desgobierno. Y de hecho el crecimiento económico y el cambio de modelo económico que es tan necesario a día de hoy en Alemania no se está produciendo porque no hay un consenso político y no hay una cabeza de la economía alemana que pueda llevar a Alemania a lo que era antes, ¿no? La locomotora de Europa, ¿vale? Y lo que hace falta es estabilidad política. En el caso de que en febrero viéramos que alguno de los partidos políticos se impone con mayoría o que incluso se puede llegar a un gobierno de coalición con mayorías y se revierte toda esta situación política, consiguiendo además reducir el gasto, produciéndose, una vez exista esa estabilidad política, reformas estructurales, lo que podemos llegar a ver es precisamente lo contrario a lo que los economistas esperan a día de hoy. Es decir, que Europa, si todo eso se produce, si se produce esa unidad política, sobre todo en Alemania, que es la que en Europa llevaba siempre la voz cantante,
se realizan reformas y se consigue salir del bache en el que estamos, pues lo que podríamos ver es que la bolsa europea subiera incluso más que la bolsa americana, ¿vale? A ver, para mí no es un escenario, tal y como están las cosas a día de hoy en Europa, no es un escenario al que le otorguemos muchísimas probabilidades ni posibilidades de que ocurra, pero puede ocurrir. Tercero, Reino Unido. Vamos a hablar un poco de los británicos, que la verdad es que lo están haciendo francamente bien. O sea, y de hecho, uno de los supuestos, que también le damos bastante probabilidad, que es el tercero, es que Reino Unido sea la mejor bolsa de Europa con diferencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque de entrada está cotizando con un descuento sobre el resto de acciones europeas, es decir, que las acciones británicas, de las empresas británicas, están cotizando más baratas que el resto de Europa. Tienen un gobierno fuerte, porque eso es así, dentro de lo que es la Unión Europea están bastante mejor. Ya no digo ni que es la izquierda ni que la derecha sea mejor, pero por lo menos tiene un gobierno estable, ¿vale? Que eso es más de lo que podemos decir aquí. Y otro de los factores es que los aranceles que pueda poner Trump probablemente no lleguen a Reino Unido, ¿vale? ¿Esto qué es lo que puede provocar? Pues que se convierta en el mercado más rentable de la región, ¿vale? Es decir, si vemos que esa estabilidad política continúa, si vemos que esos aranceles finalmente no influyen y vemos que el mercado finalmente, que ha castigado mucho a las empresas británicas, sobre todo después del Brexit, pues ya toca que las empresas británicas pues se lleven un respiro y que se pongan en precio de verdad sus buenas actuaciones, ¿no? Entonces, eso, el tercero sería pues que Reino Unido fuese la mejor bolsa en este 2025 de Europa, ¿vale? La que más subiese. Cuarto, China, que se convierta en el mercado que mejor se comporte también en 2025. Esto puede pasar. O sea, China lleva, y con perdón de la expresión, pero en la mierda mucho tiempo, también con un problema económico gordo, con un sector inmobiliario derrumbado completamente y con una ineficiencia a la hora de producir muy grande. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la gente no está consumiendo, se han producido pues muchos coches, mucha industria, muchos productos y muchos servicios y muchos inmuebles que nadie está consumiendo y por lo tanto pues es una economía que está en parada prácticamente, ¿vale? ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Pues lanzar un super plan de estímulos para reforzar pues a los bancos chinos para que provisionen la mora, recapitalizarlos y al fin y al cabo pues dar dinero a la gente. O sea, es un plan que se basa en dar dinero a los chinos para que gasten más, ¿vale? Con este plan, al principio, pues y China, que lleva ya como varios bypass, que son estos planes de reanimación, que es como un paciente que está en parada cardíaca y le metes el shock el shock y ahí pueden ocurrir dos cosas. Uno, que el paciente no responda o dos, que el paciente vuelva a latir, ¿vale? Y su corazón vuelva a latir y se recupere, ¿vale? Entonces, a priori, no creemos que esos estímulos vayan a ser suficientes para reactivar la economía china, principalmente porque los daños están siendo, y ya los están saliendo a la luz y están siendo muy grandes, ¿vale? Pero, dicho esto, también podía producirse que después de darle esa descarga con el reanimador, que al fin y al cabo es gasto, e incentivos al consumo interno, pues oye, la economía china se ponga otra vez en marcha y vuelva a crecer a los niveles que lo hizo. No olvidemos que China iba a ser como Estados Unidos y había gente que decía, no, porque es que China va a llegar a ser como Estados Unidos. A día de hoy vemos que no, y que de hecho India, su vecino, lo está pasando por la derecha. Cosas que pasan. Pero bueno, continuamos. Luego el número 5, el Black Swan, el cisne negro número 5, sería un flash crash. Esto es algo que ya la gente está esperando. ¿Qué es un flash crash? Pues una corrección rápida, pero contundente, ¿vale? ¿Por qué? Porque llevamos muchos trimestres sin una corrección del más del 10% en los principales mercados financieros. Solo ha hecho más que subir y subir. En la renta fija tampoco. Lo que vemos en Estados Unidos son a priori unas valoraciones excesivas para determinadas compañías. No vemos soportes para el S&P y no descartamos, que esto también le otorgamos bastantes posibilidades, una futura corrección básicamente para limpiar el mercado, porque no es normal esta subida que llevamos, pues eso, más de 3 meses, más de 2 trimestres sin una corrección de más del 10%. Esto se dice pronto. O sea, entonces esto empieza a dar miedito, ¿no? Eso es como cuando te montas, vas al parque de atracciones de Madrid, te subes en
en el Superman, que es una de las atracciones, y ves que subes en picado, y la pregunta cuando uno sube tan en picado es, vale, ¿y cuándo voy a bajar? O sea, ¿y cómo de grande va a ser la caída, ¿no? Entonces, no descartamos que esto se pueda producir, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está fuera y hay mucha gente que quiere entrar. Entonces, no descartemos que un mal dato de inflación en Estados Unidos que puede llegar a repuntar, o una bajada de tipos de interés que no llega, o mal descontada por el mercado, lo que provoque, o incluso que no se lleguen a solucionar los conflictos geopolíticos aquí en Europa o en Oriente Medio. En el caso de que se produjese alguna de esas noticias, no vemos descabellado pues una ligera corrección, contundente corrección, eso sí, para coger impulso, porque a largo plazo, repito, seguimos viendo las cosas bastante bien. 6, esta es una de también que me gusta mucho, que es el tema de Nvidia. La gente está como loca con Nvidia. Bueno, estos días lleva bastante corrección, que ya tocaba. Pero es que Nvidia tiene una de las particularidades que dudo mucho. Es decir, lo que hace Nvidia especial es que es la única incapaz de diseñar determinados chips para la inteligencia artificial, ¿vale? Y por ende, todo el resto de compañías, dígase Alphabet, Microsoft, Apple, etcétera, es decir, todas estas grandes compañías, incluso Amazon, necesitan de la tecnología de Nvidia para utilizar o para implementar esa inteligencia artificial en sus procesos, ¿vale? Y es que es Nvidia la única que lo va a producir, o sea, que a día de hoy es capaz de diseñar este tipo de chips. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya hay muchas empresas, como por ejemplo Alphabet, que les están pisando los talones. Alphabet ha hecho un esfuerzo masivo por intentar desarrollar esa tecnología y parece ser que se está acercando al producto de Nvidia. ¿Esto qué es lo que puede ocurrir? Pues que si en algún momento Alphabet consigue lanzar al mercado el diseño de estos chips de inteligencia artificial que puedan llegar a hacer competencia a Nvidia, lo que podemos esperar de Nvidia es un recorte masivo, porque recordemos que ahora tiene el 100% de cuota de mercado. Si entra un competidor, pasaría a tener un 50%, lo que quiere decir que los ingresos serían un 50%, lo que quiere decir que los beneficios serían un 50%, lo que quiere decir que la caída sería les dejo que completen la frase. Y esto lo que haría es que Alphabet, por ejemplo, en el caso de ser no tiene género la compañía, de momento, pues subiese, ¿vale? En cuanto a cotización. Entonces, bueno, pues eso, una correccioncita de Nvidia para todos aquellos fanáticos incondicionales de esta compañía, que les puede dar un sustito, ¿vale? Eso sobre todo va dirigido a todos aquellos que estén valorando en entrar, o pensando en entrar en Nvidia, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, que esto puede ocurrir. Y lo que está descontando ahora es que Nvidia va a tener el monopolio forever and ever, por los siglos de los siglos. Y eso pues, puede que no se produzca, ¿vale? 7º, el de Cristiano Ronaldo. Pues ahí vemos, por ejemplo, el tema del sector salud, ¿vale? Esto también me gusta bastante, y es que el sector salud sea también uno de los más rentables en 2025. El sector salud, biotecnología, etcétera, lleva unos años alicaído. ¿Por qué? Porque, hombre, se han conseguido bastantes avances, ¿no? Por ejemplo, Novo Nordisk saca el medicamento contra la obesidad, que me consta de primera mano que funciona. Yo tengo compañeros y amigos que lo han utilizado y funciona, es decir, es un medicamento que pues nos quita básicamente las ganas de comer, y eso para la gente que pues sufre algún tipo de trastorno alimenticio pues es algo muy positivo, y que de hecho en Estados Unidos está vendiendo mucho. Luego también pues paliativos contra Alzheimer, lucha contra las enfermedades biogenéticas, genéticas, distrofia muscular, etcétera. Vemos que sí que se han llegado a producir avances, pero que no hemos visto una subida acorde en el sector del sector salud, ¿vale? Y es un sector que nosotros llevamos muchos años muy positivos, porque es una tendencia a futuro innegable, pero que en el corto plazo no estaba tirando. Una de las perspectivas que de cara a 2025 de estos cisnes negros es que sea uno de los sectores más rentables, ¿vale? ¿Gracias a qué? Gracias a la inteligencia artificial, gracias al desarrollo de esta capacidad computacional, que lo que produce es una serie de avances que llevan a que pues, se anticipen y se aceleren lanzamientos de determinados medicamentos, tratamientos todo este tipo pues, de medicamentos y tratamientos, que lo que harían sería darle a las farmacéuticas ese empujón en cuanto a facturación que lo necesitan, ¿vale? Y recordemos aquí que la economía es circular, que la gente muchas veces se centra, y somos muy prácticos, pragmáticos,
por no decir desconsiderados a la hora de mirar solo un número, una rentabilidad y decir, vale, pues este año hemos ganado un tanto, perfecto. Pero lo que no se nos olvide nunca, que esto es circular. Es decir, que nosotros cuando invertimos en una empresa es dejarle dinero a una empresa que a su vez gracias a ese dinero va a lanzar un nuevo medicamento que va a salvar muchas vidas, pero que muchas vidas, que le va a hacer la vida más fácil a mucha gente, que pueden ser incluso familiares, amigos, vecinos, conocidos suyos, y que precisamente que ustedes cuando invierten en salud, invierten en todo esto. ¿Vale? En economía real, y que luego son esas empresas que una vez generan esos beneficios a nivel social, desarrollan determinados medicamentos, salvan vidas, generan unos beneficios económicos con eso y eso lo reparten o distribuyen con los accionistas, ¿vale? Y hay que verlo desde ese punto de vista, no desde el punto de vista especulativo que a día de hoy reina, por desgracia, y prima en los mercados. 8. Las compañías, el tema de las compañías de uranio que siguen subiendo y las de centros de datos experimentan mucha volatilidad. Ahora lo que estamos viendo es que todo el tema también de la inteligencia artificial consume barbaridades, cantidades ingentes de energía y todo eso pues hay que generarlo. Ahora estamos con la energía sostenible, entre comillas, porque a mí me hace mucha gracia, y eso daría para otro podcast, pero me voy a quedar ahí. Y lo que Europa necesita son centrales nucleares. Primero, que sean las que menos contaminan por unidad de energía generada, por mucho que digan que las placas solares son mejores, pues vale. Por unidad de energía generada, generada, de momento no hay nada menos contaminante que la energía nuclear. Y ahí está, ¿no? Entonces, estas compañías que suministran ese uranio, pues si se utiliza esa energía nuclear para el futuro y se ponen en marcha pues centrales nucleares, aunque ahora estamos en el proceso inverso, que es cerrarlas, pero es que no damos abasto ya. O sea, consumimos tantísima energía que o ponemos en marcha las centrales nucleares o todo el tema de la inteligencia artificial va a ser inviable, porque no vamos a conseguir generar la suficiente energía como para abastecer todos esos centros de datos y alimentar todas esas pues procesadores que necesitan tanta energía para llevar a cabo sus procesos y para aportar cosas reales en tema de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, una opción sería que se reabasteciesen las centrales nucleares, que se pusieran otra vez en marcha y que fuera la industria y la energía nuclear en este caso la que impulsara el boom que le queda a la inteligencia artificial. Que esto sería muy bueno también para las compañías de uranio y para las compañías energéticas que estén llevando a cabo este tipo de energía, ¿no? 9. Y penúltimo, las compañías sensibles a tipos, pues que suban más de un 20%, ¿vale? ¿De quién estamos hablando? Pues de las pequeñas compañías que al fin y al cabo son las que hemos visto que, sobre todo estos últimos años, no han estado y no han subido tanto como las grandes compañías. Y esto es algo que el mercado pues sí que más o menos comparte, que es que probablemente el 2025 sea el año de las pequeñas compañías. Llevamos diciendo esto muchos años, soy consciente. Y el año pasado iba a ser el año de las pequeñas compañías, y el anterior, y el anterior, y el anterior. Y todos aquellos que tengan un fondo de pequeñas compañías probablemente lo tengan en negativo. ¿Por qué? Porque a pesar de ser más baratas, estar infravaloradas y beneficiarse ahora, en el caso de que se produzcan esas bajadas de tipos de interés, de intereses más bajos, es decir, de menores costes de financiación, no acaban de tirar. Y estas pequeñas compañías no acaban de tirar. Uno de esos supuestos sería que por fin, este año, en 2025, todas estas compañías pequeñitas que no han tirado, pues con esa baja de tipos de interés, se lleguen a revalorizar en torno a un 20%. Esto ya ha pasado en la década de los 70 y creo que fue el 79, y justo después del 2007. La crisis de 2008, básicamente. Una vez que se finalizó la crisis, las compañías pequeñas que no habían subido y que habían sufrido un montón, pues finalmente, con esas bajadas de tipos de interés, lo que hicieron fue volar, ¿vale? Entonces, esto también puede ocurrir y hay que tenerlo en cuenta, que no hay más cosas aparte de Nvidia, Alphabet, Microsoft y Amazon en las carteras, y conviene recordarlo aunque sea de vez en cuando. Y el décimo es otro escenario, pero en este caso es más negativo, ¿no? Que es en el caso de que se produzca un rebote de la inflación
que lo que lleve es a no solo bajadas, sino subidas de tipos de interés y esas subidas de tipos de interés lo que provocarían sería caídas brutales en el tema de renta fija. Porque si no solo no bajamos, sino que encima subimos tipos de interés, ese impacto, es decir, si por ejemplo, por lo que fuera, en Estados Unidos se fuera de madre la inflación, Donald Trump, lejos de reducir ese gasto, pues lo incrementase, todas estas medidas arancelarias disparasen la inflación, no se pudiese controlar o estallase un conflicto en Oriente Medio, más del que tenemos, y se hiciera un conflicto pues más grande y por lo que sea pues tocase el tema del petróleo, una subida del precio del petróleo, lo que provocaría es un incremento de los precios, es decir, un incremento de la inflación, que a su vez lo que provocaría sería una subida de tipos de interés, que lo que provocaría sería una caída tanto en renta fija como en renta variable, ¿vale? Y estamos hablando de caídas duras, de caídas serias, ¿vale? Porque si no conseguimos ni en Europa ni en Estados Unidos llevar a la inflación a ese objetivo del 2%, el mercado que ya descuenta que vamos a estar ahí y que de hecho ya estamos, esto es como una carrerita, esto es como si fuera una carrera, ¿vale? Imagínense una maratón en la cual ya hemos recorrido un 99% del camino y nos queda los últimos 500 metros, ¿vale? Puede ser que en esos últimos 500 metros peguemos un acelerón y más o menos nuestro cuerpo ya está dando por hecho que vamos a acabar y está feliz y contento. Pero ¿qué es lo que puede pasar? Que cualquier tropiezo, cualquier resbalo, cualquier traba en el camino, pues lo que puede provocar puede ser una caída, y las caídas duelen más cuando estamos cerca de la meta, ¿vale? Porque nos hacen conscientes de que igual no podemos conseguirla, ¿vale? La meta. Entonces, bueno, pues ese es un riesgo que también cabe de valorar, y en el caso de que la inflación se vaya de madre, repito, que es poco probable, pero puede ocurrir por estas vías que hemos comentado, vía incremento de precio del petróleo por un conflicto a gran escala en Oriente Medio, vía un incremento de precio relacionado con las políticas de Trump, que se le vaya la mano, y esas bajadas de tipos de interés lo que provoquen sea una sobreestimulación y un sobrecalentamiento de la economía americana que lleve más allá de un crecimiento a una sobreinflación o a un repunte en la inflación, etcétera, ¿vale? Sobre todo estas dos vías son las que pueden impactar, ¿vale? Y con esto, pues nada, cerramos ya capítulo. Aquí os he traído 10, hay un montonazo, pero bueno, a mí estos son los 10 que si tuviera que inclinarme porque pudiesen llegar a ocurrir, ya habéis visto que es de lo más variopinto, pues yo no los veo para nada descabellados, ¿vale? Sino incluso alguno de ellos realista, ¿vale? Y nada, sin nada más que añadir, pues eso, espero que les haya sido útil, que se han llevado ahí un par de cositas que no sabían antes y sobre todo que les haya puesto un poco en alerta, porque siempre hay que estar en alerta, porque no todo el campo ni todo el monte es orégano, y cuando estamos recogiendo ya hay que estar pensando en dónde vamos a sembrar durante el próximo año. Entonces, pues bueno, hay que estar ahí atentos a lo bueno, pero también a las posibles amenazas que puedan ocurrir de cara al próximo año. Desearle feliz Navidad, que disfruten con sus amigos, que disfruten con su familia y sobre todo agradecimiento a todos los que nos escuchan.